Buenas tardes, ya estamos de regreso una vez más en su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74. Les recordamos que hoy, como los demás días, le he dicho que siempre tengan su Biblia, su cuaderno y un lápiz para los apuntes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un pastor que muchas personas ya lo conocen. Él es muy querido. Anoche le hice la invitación formal. Él quizás pensó que yo estaba bromeando, pero después que íbamos evaluando los temas, dijo, pero en serio. Digo yo, claro que en serio. Y hoy damos gracias a Dios porque él ha sido muy dotado de un conocimiento fundamentado en la Biblia. Y le estoy hablando de mi hermano y mi amigo Rafael, como le conocen mucho, pero es Rafael Cabral. Buenas tardes. Dios le bendiga, Rafael. Sí, Dios le bendiga. Realmente para mí es un honor estar aquí. Es un placer, ¿verdad?, de encontrarme en este lugar. Adjunto de mi hermano Argenis, para mí es un gozo estar aquí, poder así compartir de la palabra del Señor con todos ustedes. Nos vamos a gozar en esta noche, eso lo aseguro. Así es. ¿Sabes, Rafael, que yo me quedo a veces pensando y digo, wow, Dios mío, tantas diversidades de iglesia que hay y personas que es tal y como lo dice la Biblia, están careciendo del conocimiento fundamental. Sí, tú sabes que por eso la Biblia dice bien claro, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es lo que nos va a llevar a nosotros a vivir tal de la manera en que Dios le agrada. Así que, ¿verdad?, es lo que procuramos, ¿verdad? Y gracias a Dios por los pastores que Dios nos ha permitido tener, nuestro pastor Andrés Solano Urbáez y la pastora Flor García, los cuales se han empeñado, se han preocupado por instruirnos conforme a Dios así lo ha querido, a la palabra de Dios, y para nosotros es una honra tenerle como nuestros pastores, y vaya, nos gozamos de verdad con tener. Sabe que yo me gozo de tener un pastor como Andrés Solano Urbáez y su esposa Flor, porque el conocimiento y el amor, la dedicación que ellos le han dedicado a la obra ha sido algo, se han entregado al 100%, como yo lo podría decir. Sí, realmente ellos no han tenido, ¿verdad?, por así decirlo, se han sido abnegados totalmente, todo lo han entregado por causa de la obra sin reservas, aún hasta su niño. Acuerdo yo que la pastora, aún estando embarazada y así, solía irse a las campañas, a los lugares de predicación, aún estando embarazada. Y para nosotros es un gran ejemplo a imitar, a seguir, y verdad, para mí es una gran honra tenerle, y vaya, nos gozamos y alabamos a Dios por ellos. Sí, porque ambos son como medio imperativo, como que no se pueden estar quietos. En todas las obras quieren estar, siempre están al frente, sin condiciones de hora, la hora que usted les solicite, ellos siempre están a la disposición, sí. Sí, claro, siempre están dispuestos porque realmente ellos han aprendido a vivir para Dios, han aprendido a darse a Dios y su obra, y vaya, es lo que nosotros también procuramos imitarle, porque ya Pablo nos exhorta, nos dice que imitemos, ¿verdad?, a aquellos que bien se conducen, y que seamos imitadores de él, así como él de Cristo, y vaya, y nuestro pastor son buenos imitadores de Cristo, y por lo tanto también nosotros procuramos imitar a Cristo, ¿verdad?, a través de ellos. Sabe que yo una vez fui a predicar a una congregación, ya yo lo dije aquí como testimonio, y cuando termino de predicar, que ya me voy ahí, me dice el ujier que estaba en la puerta, varón, usted se me parece a un hombre que yo estimo mucho predicando. Y yo, ¿cómo va a ser? Sí, a un pastor que se llama Andrés Solano Urbáez. Le digo, varón, ese es mi pastor. Me dice, ¡ah, caramba, no te la cortas! Pero me gozo de verdad, porque así como ya es un testimonio en muchos países sobre lo que es el pastor Andrés Solano Urbáez, me gozo de que por lo menos digan que tengo un parentesco a él. Sí, tú sabes que dicen por ahí que los miembros se parecen a sus líderes. Así es. Y ya hermanos de la iglesia me han dicho, oye, pero tú y el pastor son igualitos, hablas como él, te comportas como él. Y yo, bueno, pero es normal, lógicamente, ¿verdad? Sí, porque... Me acuerdo, esto me trae a la memoria cuando a Pedro, ¿verdad?, le dijeron, oye, tú hablas como él, tú te pareces a él. Amén. Realmente cada miembro, ¿verdad?, cada discípulo, por así decirlo, debe parecerse a su maestro, aquel que alimenta, aquel que le instruye, porque son ejemplos a seguir. ¿Y sabe algo? De los discípulos, de los 12, del único que se menciona como esta característica de este parentesco es de Pedro. Sí, que se le haya señalado de esta forma como este parentesco. Ahora, ya lo de Pablo ya es algo que sobresale. Sí. Realmente sí. En esta tarde, ¿verdad?,
ya para entrar en el tema, tenemos un tema, ¿verdad?, que es de mucho interés para todos. Así es. Es un tema, ¿verdad?, vamos a hablar en esta tarde de testigos de Cristo. Cristo, cuando se fue al cielo, después de haber terminado su obra, Él le da una encomienda a los discípulos y le dice: no se vayan de Jerusalén. Amén, así ¿verdad? es. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre que Él había prometido. Y vaya, justamente esa promesa, ¿verdad?, la encontramos en el libro de los Hechos, pero vamos a estar, ¿verdad?, tomando como base bíblica el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde habla, ¿verdad?, de me seréis testigo. Vamos a leer, ¿verdad?, para así de una vez. Sí, podríamos comenzar lo que sería el estudio formalmente. Libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 de los Hechos. que de favor espero que estén tomando notas, tal y como le hemos dicho, porque queremos que ustedes aprendan al igual que como nosotros estamos aprendiendo, y que ustedes vean que lo que se está enseñando aquí es totalmente bíblico, no es nada de un pensamiento humano. Sí, nosotros los cristianos tenemos un dicho muy popular, y es que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Así es. Todo lo que nosotros hacemos, hablamos, decimos, hablamos de la palabra de Dios y de Dios, lógicamente tiene que tener base bíblica. Así es. Por eso, ¿verdad?, esa es la advertencia, por así decirlo, la exhortación a que tengan lápiz y apuntes. Y vamos a leer, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos capítulo 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que es. vamos a dar gracias a Dios en esta tarde, ¿verdad?, para que sea Dios a través de su Espíritu Santo que nos esté guiando, nos esté dirigiendo, dándonos la sabiduría y la gracia para, ¿verdad?, poder desarrollar lo que en esta tarde tenemos una llamada en línea. Bendiciones. Buenas. Bueno, prosiga, pastor, que parece que la comunicación... Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Pedimos a Dios que su Espíritu Santo nos dé su gracia, nos dé su sabiduría, nos dé, Señor, el buen desenvolvimiento para hablar de su palabra, tal como usted ha querido en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, así es, Señor. Bien, qué bueno. Pues el tema, como bien les decíamos ahorita, es testigos de Cristo. Testigos de Cristo, ¿verdad? Y ¿por qué testigos de Cristo? ¿Por qué? Gloria a Jesús para siempre. Porque Jesús dijo que le seríamos testigos, ¿verdad?, en Samaria, le dice a los discípulos, en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, testigos de Cristo. Y testigo no es más que un mártir. Aquella persona que está dispuesta a morir por una causa que cree justa, aquella persona que, ¿verdad?, que se entrega a morir, se entrega, ¿verdad?, sin importar el precio a pagar, aún en contra de su propia vida, por algo que él considera justo, por algo que él considera verdadero. Y en cuanto a lo que es Dios y su palabra, vaya, testigos de Cristo, la obra que Cristo ha realizado, la obra del Espíritu Santo realizada en miles y cientos de creyentes por todo el mundo, ¿verdad?, y todavía hoy nosotros también, y seguirá realizando el Espíritu Santo, que capacita, que prepara, que da el poder, la autoridad, ¿verdad?, para enfrentarse con toda valentía, con todo carácter, a todo lo que podamos enfrentar en nuestra vida de cristiano. Testigos de Cristo. Tenemos varias citas bíblicas y vamos a ver, ¿verdad?, vamos a hablar en esta tarde, vamos a hablar de testigos falsos y testigos verdaderos. Amén, así es. Así que vamos a hablar primero de testigos falsos. En la palabra del Señor, ¿verdad?, nosotros encontramos, aún en los tiempos de Jesús, en los tiempos cuando Jesús vivía, ¿verdad?, en su ministerio, en el tiempo de su ministerio, encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, en el versículo 27 en adelante. Juan capítulo 5, versículo 38 más bien en adelante, vamos a encontrar donde Jesús en un momento está hablando con los judíos, con los líderes judíos, ¿verdad?, después de él haber obrado el milagro allá en el estanque de Betesda, que de haber sanado a este paralítico, pues los discípulos comenzaron a hablar con Jesús, a interrogar a aquel que había sido sanado. Y ya en el versículo 30, donde él comienza a hablar y habla de estas personas, de testigos de Cristo, y está hablando con una gran cantidad de personas, y él comienza a decirle desde el versículo 30, amén,
Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí mismo, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Sí, realmente encontramos en la palabra del Señor que tanto Dios el Padre da testimonio de quién es Cristo, también la palabra de Dios son testimonio de lo que es Cristo, pero también las mismas obras que Jesús realizaba daban testimonio de quién era Jesús. Encontramos que cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad?, en el río Jordán, cuando él sale del río, ahí viene el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se asienta sobre Jesús, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual mi alma se complace. Pero también cuando Nicodemo va donde Jesús, ¿verdad?, en cuanto a lo que es dar testimonio de Jesús, cuando va Nicodemo donde Jesús, le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Indicando Amén. Que las señales que Jesús hacía daban testimonio de quién verdaderamente era él. Pero había un problema, que aún dando testimonio Dios el Padre de quién era Jesús, dando testimonio las obras que Jesús realizaba, los discípulos en su gran mayoría, y especialmente los líderes, no confiaban en Jesús, no creyeron en Jesús como el enviado de Dios el Padre, no creyeron en Jesús como aquel que Dios había enviado para salvarle, a pesar de que ellos confiaban y se basaban en la cátedra de Moisés, en la ley de Moisés. Y encontramos aquí cuando Jesús estaba... O sea que, disculpa, o sea que ya estaríamos hablando directamente de los fariseos. Los fariseos, los saduceos, los escribas y, por decirlo así, el pueblo en general. Ok. Sí, verdad, en el tiempo de Jesús, como tú mencionabas, estaban los fariseos, una secta bien rigurosa, estaba también los saduceos, estaban los escribas, personas que eran se enfocaban mucho, bien arraigado en la ley de Moisés, estudiaban la ley de Moisés y así procuraban, verdad, vivirla de una manera u otra, según ellos entendían que estaba bien. Pero viviéndola solamente en estudio, no en práctica. Exactamente, lo que pudiéramos decir hoy día es que serían ellos no practicantes de la palabra de Dios, sino realmente lectores. En teoría. Eran teóricos. Sí, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, ¿verdad?, por así buscar una cita bíblica, Mateo capítulo 23, encontramos que Jesús le advierte a los discípulos, le advierte al pueblo, y también es una advertencia para nosotros hoy día, ¿verdad?, que dice el versículo 1 y 2 y 3 de Mateo, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que eran simplemente teoría. O sea, es decir que ellos enseñaban acerca de las leyes de Moisés, pero no la cumplían ellos mismos. En lo absoluto, no vivían, porque fíjate, Dios nunca ha buscado, y vemos cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice: porque Dios el Padre busca verdaderos adoradores. Amén, así es. ¿Verdad? Que la adoren en espíritu y en verdad, con fidelidad. No simplemente que seamos oidores olvidadizos, como encontramos después en la palabra del Señor, sino que seamos practicantes, que en nuestros hechos diarios, en nuestra vida diaria, podamos demostrar que realmente ha habido un cambio, una transformación en nosotros, y que la palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones. ¿Bien? Pues bien, entonces dice también ahí en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Se está refiriendo a los fariseos, a los escribas y a los saduceos. Bien, entonces, escúchame, ahí entraría ya la parte cuando Jesús le dice: venid a mí todo aquel que esté cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, que la carga que el Señor te pone, como yo a veces escucho a algunos cristianos que digo: óyeme, tú no deberías de decir esa palabra como creyente fiel de Cristo que eres, de decir que Cristo o Dios te ha puesto una carga pesada. No, la carga en el Señor es liviana.
Fíjate, cuando decimos que la prueba, o llámese el proceso que estoy pasando, no lo puedo llevar, estamos diciendo que Dios es injusto. Porque la Biblia dice que Dios no pone carga a nadie que no podamos llevar. Amén. Pero en el caso que tú, ¿verdad? Sacaba alusión, que decía que, dice Jesús en Mateo capítulo 11, 28 y 29, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es justamente esto, porque los líderes judíos habían cargado al pueblo con una gran cantidad de normas, de costumbres, de leyes inventadas por ellos, que Jesús en varias ocasiones tiene que enfrentarlo, tiene verdad que hablarle de que ellos habían dejado los mandamientos de Dios por sus tradiciones, y habían cargado el pueblo con sus tradiciones, y el pueblo, Pablo en una ocasión habla de eso, óyeme, no vamos a imponerle al pueblo, a los gentiles, una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Y es justamente verdad que los líderes judíos habían cargado al pueblo de tantas cargas que ellos ni siquiera con un dedo la tocaban. Y por eso se ve, ¿verdad? Y le dice así a los discípulos, a los judíos por entero y a todos nosotros también hoy, que hagamos lo que ellos dicen porque enseñaban la palabra de Dios. Ellos enseñaban al 100% la palabra, pero el objetivo era que no la vivían, no eran practicantes de ella. Precisamente. Entonces, por eso le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y permíteme decirte, Argenis, hermano Argenis, eso no se quedó allá atrás. No. Eso se ha repetido. Ha trascendido. Porque dijo Salomón que nada es nuevo, sino que todo es una repetición de las cosas. Y hoy día estamos pasando por el mismo proceso, o la misma historia. Parece ser que la historia se ha repetido. Tenemos una gran cantidad de personas, y por eso hemos querido ponerle como tema testigos verdaderos, porque vamos a encontramos testigos verdaderos que aparentan ser verdaderos testigos, y vamos a ver más adelante, como el caso de Pablo, verdaderos testigos y falsos testigos. ¿Bien? Entonces ¿verdad? Vamos a continuar leyendo en el libro de Juan, capítulo 5, ya desde el versículo 38 en adelante, para que veamos cuando Jesús, ¿verdad?, está hablando con ellos, porque eran personas que conocían la ley, eran personas que conocían muy bien la Torá, como así le llamaban. Amén, eran personas que conocían, ¿verdad?, lo que la ley de Moisés decía, pero había diferencia en conocerla y en practicarla, como decimos nosotros los dominicanos. Disculpa, dijo Juan 5:38. Sí, Juan 5:38. Okay. Nosotros como dominicanos tenemos un dicho, ¿verdad?, muy popular en algunos pueblos, y es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlo. Entonces, esta gran cantidad de líderes y muchos del pueblo, pues especialmente los líderes, cargaban al pueblo con cargas pesadas, pero ellos, a pesar de tener la ley, no la ponían en práctica. Bien, y dice ya a la altura del versículo 38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mira qué cosa, pareciera, ¿verdad?, algo contraproducente. Pero entonces Jesús le está diciendo a ellos, a ustedes parece que lo que ustedes están leyendo, ustedes creen que tienen la vida eterna. Exacto. ¿Le parece? Sí, pero lo que ustedes están leyendo le está hablando de mí. Y ustedes no quieren venir a mí. Precisamente, o sea, porque vamos a ver más adelante que Jesús le dice, ¿verdad?, como leímos ahorita en la cátedra de Moisés, capítulo 23 de Mateo. Y aquí también está diciendo, ¿verdad?, que ellos escudriñaban, pero ¿qué escudriñaban? La ley de Moisés, los salmos y los profetas. Escudriñaban, ¿verdad? Las conocían, podían desglosarlas, y ¿verdad? Las conocían. Entonces, Jesús le dice, ustedes se mantienen escudriñando las escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Pero entonces hay un problema, porque ellas son las que dan testimonio de mí, pero entonces ustedes no me quieren aceptar a mí. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque todavía estamos comenzando, para que no nos emocionemos, ¿verdad? Dice, versículo 39, repetimos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis, le dice Jesús, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creeréis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjate, pareciera algo contraproducente. Moisés escribió de Jesús. Así es. Moisés habló de Jesús.
todo lo que Moisés escribió era indicando a aquel que vendría conforme a las promesas de Dios dada a Abraham de que en su simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Era indicando, señalando a Jesús. A Jesús. Las palabras hablaban de Jesús, la ley hablaba de Jesús, los profetas hablaban de Jesús, pero cuando Jesús ya está presente, entonces no le reciben. Entonces no confían en Él, entonces no le creen en Él, no le creen, a pesar de que se mantenían escudriñando las escrituras, ¿verdad? Llámese como la ley, los profetas y los salmos, se mantenían escudriñándola porque ellos pensaban y sabían que ella, al estudiarla, al vivirla, era que iban a encontrar la vida eterna. Pero la vida eterna está en Jesucristo. Amén. Las palabras son las que dan testimonio de Jesús, y Cristo, como diríamos, es el logo encarnado, es la palabra de Dios. Pero dice Jesús, las palabras me señalan a mí, las palabras me enfocan a mí, las palabras hablan de mí. Pero entonces ustedes no quieren venir a mí para que puedan tener vida eterna. O sea, permíteme decirte, Eric, en pocas palabras, yo puedo tener la palabra de Dios, conocerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y eso no me va a mí garantizar la salvación. No, para nada. Ni tampoco los milagros, ni las sanidades, nada de eso te va a garantizar la salvación. En absoluto. Realmente, como vemos, esos grandes líderes del tiempo de Jesús, que conocían la palabra, conocían la ley, conocían, ¿verdad?, las escrituras que en ese tiempo existían, pero cuando viene ya aquel que la palabra señalaban, aquel del cual escribió Moisés, del cual hasta Abraham y todos ellos hablaron, cuando está presente no le reciben. No le reciben. Y él mismo, él que le dice, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo para darle vida en abundancia. Precisamente. No le reciben. Él vino a dar vida en abundancia, pero cuando esa vida viene, ¿verdad?, del que nos vino a dar vida en abundancia, entonces no le recibimos. No le recibimos, no le reciben. Entonces, por eso él dice en el versículo 42, y dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Imagínate tú a Jesús diciéndole a aquellas personas que eran los grandes líderes de aquel entonces, los eruditos de ese tiempo, los conocedores de la ley. Así es. Bien, entonces Jesús le dice, yo conozco, y porque Jesús lo conocía todo. Así es, todo lo sabía. Alfa y Omega, principio y fin. Todo lo sabía, y ¿verdad?, él es omnisapiente, omnipresente, por lo que todo lo sabe. Dice que Jesús sabía que no tenían amor de Dios en ellos. Y en una ocasión Jesús le dice, yo creo que en Juan capítulo 8, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, así porque es. los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque lo querían matar. Entonces, ¿a qué vino Satanás? A robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando Jesús, aquel que vino a darle la vida, lo tienen presente, que le quiere dar la vida, que le vino a salvar, entonces lo quieren matar. Por lo tanto, ¿verdad? Jesús es una clara demostración de lo que era Él y de quién eran aquellas personas en las cuales, ¿verdad?, Él tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a los grandes líderes del pueblo, que cargaban al pueblo con cargas pesadas, que deberían ser los verdaderos testigos de Cristo, pero no eran verdaderos testigos de Cristo. No. Lo que pudiésemos llamar hoy falsos testigos de Cristo. Bien, entonces dice Jesús, no penséis, versículo 45 de Juan capítulo 5, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos, ¿verdad? Moisés, que escribió los primeros 5 libros, ¿verdad?, del Pentateuco, ¿verdad?, el Pentateuco, por así decirlo, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés, y en ellos encontramos un sinnúmero de leyes. Y estos líderes, los fariseos, los saduceos, los escribas, se basaban en esta ley de Moisés, pero que la ley de Moisés y todo lo que Moisés escribió hablaba de Jesús. Hablaba de aquel verbo encarnado, hablaba de aquel que vino a darnos la vida, hablaba de aquel que se encarnó, que se hizo hombre, ¿verdad? Dice el libro de Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, y este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Amén. El mismo Dios encarnado, viviendo entre nosotros. Pero cuando Dios está entre nosotros, Emmanuel, entonces no le reciben, no le aceptan, porque no eran unos verdaderos testigos de Cristo. Bien, entonces, ¿verdad? Vamos a ver también otra cita bíblica, ¿verdad?, que tenemos también acá en el libro de Mateo capítulo 23. Vamos a ver varias citas bíblicas donde también Jesús tiene que enfrentarse a los líderes de entonces, y por qué no decir, a los líderes de hoy día también. Porque hoy día dice la palabra del Señor, Pablo escribiéndole, ¿verdad?, a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propio raciocinio. Entonces, también hoy día se repite la historia que nos encontramos, ¿verdad?, donde hay un mundo lleno de montones
de maestro conforme a su propia concupiscencia, así es, no conforme a la Escritura, porque la Biblia dice, el que cree en mí como dice la Escritura. O sea, no creer en Dios como muchos dicen, sino como dice la Escritura, porque la Escritura es la que es infalible. Amén. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 23, ¿verdad? En el versículo 27 al 33, encontramos que también Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas, donde le dice hipócrita, donde le dice que ellos son sepulcro blanqueado, donde le dice un sinnúmero de cosas, palabras ofensivas. Sí. Porque imagínate tú un sepulcro blanqueado. ¿Qué es un sepulcro? Donde se entierran los muertos. Por fuera está muy lindo, muy pintadito, muy hermoso, pero ¿qué hay dentro? Hediondez, podredumbre, inmundicia, malos olores, inmundicia, contaminación. Y entonces, en estos grandes maestros que también pudiésemos tener hoy día, encontrarnos, es lo mismo que tenemos, ¿verdad? Por fuera, una apariencia intachable, una santidad, de verdad, una apariencia de santidad, vaya, intocable, irreprensible. Pero cuando vamos más adentro, cuando examinamos realmente lo que son, su identidad, lo que realmente, su vivencia, lo que realmente son, qué decepción. Así es. Bien, entonces, Mateo capítulo 23, versículo 27, ¿verdad? Hasta el 33 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Bien. Pero él no le está hablando a cualquier gente, él le está hablando a dos sectas religiosas. Sí, y de lo más fuerte. Sí. En el tiempo de él, los saduceos y los fariseos. Fíjate, él le dice hipócrita. Una persona hipócrita es aquella persona que aparenta ser lo que no es. O sea, es como una persona bipolar que tiene doble vida, doble cara. Doble cara, o sea, una es la que aparenta ser y otra es la realidad de lo que realmente es. Bien, entonces encontramos que Jesús le dice hipócrita, ¿verdad? Esto viene como, imagínate que tú estás en un evento donde tú vas a hacer un papel, donde tú vas a hacer varias representaciones, ¿verdad? Donde tú te vas a poner una máscara, porque tú vas a hacer varios personajes. Así es. Y ahí viene la palabra hipocresía. O sea, porque tú vas a aparentar lo que tú no eres. También un artista, ¿verdad? Tiene apariencia de ser algo cuando realmente es otra cosa. Es como decir un adorador cuando ya entraría la parte cuando Jesús dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay adoradores que adoran, cantan bonito y se siente, pero ellos están alabando y adorando, es solamente de boca, no de corazón. Sí, precisamente. O sea, y Dios, como te dijera, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice con todo. Porque es necesario que adore al Padre en espíritu. Precisamente. Pues bien, entonces Jesús le dice hipócritas. Mira, imagínate Jesús. Es una palabra cruda. Decirle a Jesús cuando los Salmos dice, ¿verdad? El libro de los Salmos de una manera, ¿verdad? De profecía, que dice que fuertes toros de Bazán. O sea, Jesús se encontraba con una gran cantidad de líderes, rodeados de líderes, que estaban así, mira, como fieras, como aves de rapiña, por desbordarlo. Que si se lo soltasen en un momento, lo matarían al instante. En varias ocasiones intentaron prenderle, pero nunca pudieron. Precisamente en varias ocasiones procuraron matarle, porque vieron que Jesús, ¿verdad? Como un contrincante, un enemigo, como aquel, ¿verdad? Que le restaba, que no le sumaba, que no le multiplicaba, sino que le dividía. Y que le dividía porque ya los seguidores de él iban aumentando. Pero ese no fue el plan de Jesús. No. Él no vino a eso. Él no vino realmente, él vino a traer la salvación, él vino a traer la vida, él vino a traer él mismo en la vida. Y él tiene que enfrentar esta gran cantidad de líderes del tiempo de él, porque realmente no estaban actuando como debe actuar un verdadero testigo de Cristo. Bien, así es. Entonces, él le dice sepulcro blanqueado, él le dice, ¿verdad?, hipócrita. Un sepulcro blanqueado, de verdad, es donde enterran los muertos, que, ¿verdad?, está muy lindo, ¿verdad? Esos lugares
son muy, muy hermosos en Estados Unidos y lugares. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos Puerta del Cielo. Hasta el nombre suena bonito, pero crean ustedes lo que es en tierra de muertos. Y Jesús está hablando de sepulcro blanqueado. O sea que lo que está adentro es podredumbre, hediondez, inmundicia y cuantas cosas afectan, molestan y dañan. Así es. Bien, entonces, ¿verdad? Cuando vamos ya, tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Para así continuar. Tenemos el apóstol Pablo, antes de él ser lo que conocemos, ¿verdad? De ser el gran evangelista del Nuevo Testamento. La vida del apóstol Pablo, ¿cómo era el apóstol Pablo? Antes de él tener este encuentro, el apóstol Pablo pertenecía, o era más bien, un fariseo. Sí. Él era un fariseo. Y hay cita bíblica sí, que relata. Vamos a encontrar que el apóstol Pablo da su testimonio de quién era él, lo que él hacía antes de él haber tenido este encuentro, o más bien de Jesús, impedirle, por así decirlo, que él continuara con su apogeo, con su acérrima persecución en contra de los cristianos. Y él tiene este encuentro con Cristo rumbo a Damasco. Vamos a verlo. ¿Sabe algo? Me gustaría que nos fuéramos a una pausa comercial para que vayamos... Sí, por parte. Vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos con más de su programa Otro Paso de Fe. Les quiero pedir un favor, pónganse de pie, por favor, y canten conmigo. Denle un aplauso al Señor. ¿A dónde están los redimidos? Alguien que diga aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Eterno. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Alguien que diga amén. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre
del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Canta conmigo. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, aleluya. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dígalo. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Alguien que diga aleluya, da un grito de júbilo. A su nombre. Cristo vive y viene. Suenen esos cueros. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, aleluya. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Denle ese aplauso a Jesús. Un grito de júbilo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes, ya estamos de regreso en su programa Otro Paso de Fe. Vamos a seguir hablando de lo que es las enseñanzas de la Biblia con el pastor Rafael Cabral, que nos va a tocar el tema ahora de lo que es el apóstol Pablo. Continuamos. Sí, pues como tú dirías, ¿verdad? Como tú dices, el apóstol Pablo, hablando acá de lo que es un verdadero testigo, ¿verdad? O testigos de Cristo. Y vamos a hablar ahora de lo que era la vida del apóstol Pablo antes de él haber tenido aquel glorioso encuentro cuando iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Un encuentro precioso. De lo que él hacía, ¿bien? Y en el libro de Hechos, capítulo 9, leemos, y la Biblia dice, Hechos capítulo 9, versículo 1, ¿verdad? De en adelante dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del sol, del cielo. Fíjate, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él, como él era un gran líder de los fariseos, había sido instruido a los pies de Gamaliel. Era una persona bien capacitada, una persona bien dotada en cuanto a la ley, en cuanto a los salmos y los profetas. Y él, con este celo, con este amor, de manera, ¿verdad?, desenfocado, por así decirlo. Así es. Él va rumbo a Damasco con autoridad o poder de los sumos sacerdotes, de los líderes de entonces, para apresar lo que él consideraba, ¿verdad?, que eran un estorbo
lo que él consideraba, ¿verdad?, que estaba mal, lo que él consideraba que estaban no haciendo lo correcto en cuanto a la ley, en cuanto a lo que él creía, en cuanto a lo que él conocía. Y él dice que iba rumbo a Damasco, ¿verdad?, en este apogeo para perseguir y torturar y matar a los cristianos. Pero dice la palabra del Señor también que el apóstol Pablo, ¿verdad?, más adelante en el Hechos capítulo 26, también versículos 4 y 5, encontramos también donde él da testimonio de lo que era la vida que él vivía antes. Y por eso hemos querido ponerle el tema a este estudio, Testigos de Cristo. Y estamos desarrollando, ¿verdad?, falsos testigos de Cristo. Y por eso, porque el apóstol Pablo pensaba que lo estaba haciendo bien, desde el punto de vista de él, desde el punto de vista de los fariseos, desde el punto de vista de los grandes líderes de aquel entonces, todo estaba bien, lo que estaban haciendo estaba bien. Disculpe, Bueno, Hechos 26, 24. 26, versículos 4 y 5 de Hechos. Ok. Sí. Dice el apóstol Pablo relatando lo que era su vida. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice conforme a nuestra secta, de nuestra rigurosa religión, él vivió fariseo. Y ahora, exacto, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y en el versículo 9 del capítulo 26 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. De o sea, Nazaret. el apóstol Pablo está diciendo, lo que yo hacía, yo pensé que ese era mi deber como un fariseo. Exacto. Él pensaba que lo estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo bien, porque maltratando, matando, torturando, persiguiendo a los que seguían a Jesús, lo que llamaban el camino, no era ser un verdadero testigo de Jesús. Y encontramos, dice, lo cual también hice en Jerusalén, versículo 10 del capítulo 26. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo que pudiésemos decir, un gran religioso. Un perseguidor. Un gran perseguidor. Un gran religioso, un gran perseguidor. Y el apóstol Pablo, él dice que él pensaba que él estaba en lo correcto. Él estaba entendiendo que todo lo que él estaba haciendo estaba totalmente bien y que tenía apoyo, que tenía el poder y la autoridad. Pero imagínate tú, si él tenía autoridad de los sacerdotes, de los líderes de entonces, de los representantes del pueblo de Dios, pues para él, ¿verdad?, una persona con mucha capacidad, pues para él lo estaba haciendo bien. Pero no sabía que él se estaba convirtiendo, más bien que era un verdadero falso testigo. Sí. Bien, él era un verdadero falso testigo, porque justamente eso es lo que hacen los verdaderos falsos testigos: perseguir, matar, torturar, ¿verdad?, a aquellos verdaderos testigos que seguimos a nuestro Salvador Jesucristo. Bien, entonces también el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 3, versículo 4, hablando de lo que era la vida del apóstol Pablo antes de tener aquel glorioso encuentro con Jesucristo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, si me lo puede leer, por favor, Algenis, sí, si me puede ayudar, ¿verdad?, en esta lectura. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más. Siga. Circuncidado al octavo día, disculpe, del día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, en cuanto a la ley de los fariseos, de la ley fariseo, pensaba que era de los fariseos. Sigue. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Ok, Pablo está diciendo lo que él entendía que estaba bien hacerlo.
Y él está diciendo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice circuncidado al 8º día. Porque cuando Dios da la promesa a Abraham, ¿verdad? La señal del pacto con Abraham era circuncidar a los niños, circuncidar. Aún el mismo Abraham tuvo que circuncidarse, los siervos trabajadores de Abraham tuvo que circuncidarlos. Todos tuvieron que circuncidarse porque esta era la señal para poder pertenecer al pueblo de Dios. Esto era lo que identificaba, lo que hacía la diferencia de lo que era pueblo de Dios y de lo que no era pueblo de Dios, la circuncisión. Y Pablo dice, al 8º día, o sea, a los 8 días de haber nacido, Pablo dice, a mí se me circuncidó. O sea que yo, conforme a la ley, yo viví, mira, irreprensible. Irreprensible. Dice, en el versículo 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjate que habla en cuanto a la justicia que es en la ley. La justicia que es en la ley no es más que obrar y confiar en lo que yo puedo hacer. No es más confiar en aquello que yo he hecho. Fíjate, no confiar en lo que Dios hace, porque la ley decía que si tú vivías, cumplías lo que ella decía, tú ibas a ser favorecido por ella. Así es. Eso decía la ley, que el que la cumplía, pues la ley le iba a favorecer, indicando que al cumplir la ley iba a recibir el favor de la ley. Pero Pablo dice que él era irreprensible en cuanto a lo que él entendía que estaba bien a lo que la ley decía, pero la ley no decía eso, lo que él estaba haciendo. No. Él era un gran perseguidor. Él pensaba que era un verdadero testigo, pero era un verdadero falso testigo de Jesucristo. Sí. Entonces, vemos que él da su testimonio y dice que él era irreprensible en cuanto a la ley. O sea, si él fuese a gloriarse porque él había hecho según él, tenía de qué hacerlo. Tenía argumento. Tenía algún argumento para que la ley le declarase a él justo según él. ¿Verdad? Pero no era según él vivía, según él entendía, sino según Dios, Cristo, había establecido, había venido a implementar, a establecer el reino de Dios en la tierra, lo cual encontramos, ¿verdad?, una diferencia en lo que Pablo vivía y en lo que Jesús predicaba. Bien, entonces, por eso encontramos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, antes de él tener aquel glorioso encuentro con Jesucristo, él era un verdadero falso testigo. Y hoy encontramos una gran cantidad de personas que, al igual que el apóstol Pablo, ¿verdad?, así viven, son seguidores acérrimos, son aferrados a las tradiciones, a las leyes, son aferrados a lo que ellos entienden que es lo correcto, su deber, pero si examinamos, escudriñamos, no están haciendo la cosa correcta. ¿Es así? Porque la Biblia dice que se amontonarán muchos maestros, montones. Y montones son muchos. Entonces, hoy día tenemos muchos maestros, al igual que en el tiempo de Jesús, al igual que en el tiempo, ¿verdad?, de los fariseos, escribas y saduceos, que se basan en la ley y la cátedra de Moisés, pero no aceptan a aquel de quien escribió Moisés. Bien, ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es un verdadero testigo. Vamos a hablar brevemente, ¿verdad?, de lo que fue la vida del apóstol Pablo después de él haber tenido aquel glorioso encuentro, donde su vida fue transformada, donde su vida fue cambiada, donde él consideraba todo lo que para él resultaba ganancia, beneficio, ya ahora lo considera como pérdida. Así después es. De aquel glorioso encuentro. Entonces vamos a hablar en esta hora, ¿verdad?, de lo que es ser un verdadero testigo, aquella persona que está dispuesta de morir, de entregarse a una causa que considera justa, una causa que considera verdadera. Y lógicamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo es un buen ejemplo para hablar de un verdadero testigo. Y en el libro de los Hechos también, libro de los Hechos, para hablar de lo que fue, donde su vida comienza, libro de los Hechos capítulo 9, libro de los Hechos, allí comienza la vida del apóstol Pablo, ¿verdad?, ya no como un perseguidor, sino ya como un instrumento, como así Dios le dice a Ananías en el versículo, desde el 15 al 16 de Hechos 9, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira la gran diferencia. El apóstol Pablo va, ¿verdad?, en su afán, en su rigurosa persecución,
a perseguir, matar y torturar a los cristianos, pero no sabía que Jesús se lo dice, dura cosa te dar cosa contra el aguijón. ¿Verdad? Es como nos imaginamos aquel arador, aquella persona que trabaja con bueyes, que está arando y que el instrumento que se lleva detrás de los bueyes, ¿verdad? Tiene una punzante, cortante, que cuando el buey tira una patada, pues la punza o el hierro cortante se le introduce al buey y le corta. Entonces Jesús le está diciendo, óyeme, dura cosa te dar cosa contra el aguijón, dura cosa te dar patada contra mí, contra el evangelio. Bien, entonces ahí el apóstol Pablo tiene su encuentro, ¿verdad? Y Dios se le da instrucciones a Ananías, aunque permítame decirle, Ananías sintió miedo, sintió pavor, porque se iba a enfrentar al apóstol Pablo, ¿verdad? Aquel que venía con carta, con autoridad de los sacerdotes a perseguir, matar y torturar. Y Dios le da instrucciones a Ananías. Y ve y va y le dice a Ananías, y le da la dirección y le dice todo. Y va ya justamente y ora por el apóstol Pablo, que había quedado ciego por 3 días, y cae de los ojos del apóstol Pablo como una gran escama, porque había quedado ciego por el gran resplandor. Y desde ese momento la vida del apóstol Pablo fue transformada, fue cambiada. Ya no es un gran perseguidor, ahora es un gran predicador. Así es. Después de ser un gran perseguidor, un falso testigo de Cristo, según él vivía y pensaba, no era un verdadero testigo. Ahora encontramos que él se convierte en un verdadero testigo, y encontramos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de este gran encuentro, en el libro de Filipenses, ¿verdad? Ya llegando a la parte final, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículos 7 al 10, leemos, ¿verdad? Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Por amor, y dice, todo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Verdad? Así es. Mire, me he gozado, pero ya hemos llegado a la parte final de este espacio. Espero volver a tener el privilegio, pastor, de tenerle por acá, porque de verdad que me es lucrado hoy. Sí, de verdad me siento satisfecho de que hemos compartido este momento, que a la persona le interesan estos temas fundamentales del evangelio, porque como decíamos al principio, el pueblo está pereciendo por falta de conocimientos. Sí, fíjate, algo bien importante, el apóstol Pablo dice cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el conocimiento, y él dice, para mí el vivir es Cristo. Amén. Indicando que su enfoque, su vida, dice, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, más vive Cristo en mí. También dijo, cada día muero. O sea, el apóstol Pablo, después de esta transformación, se convierte en lo que es en ser un verdadero testigo de Cristo. Y el apóstol Pablo muere aún hasta decapitado, ¿verdad? Se murió decapitado, porque el testigo es aquel mártir que está dispuesto a morir por una causa que considera justa, ¿verdad? Y eso fue justamente lo que pasó con el apóstol Pablo. Espero verle pronto, y no se muevan de su televisor, que ahora viene otro programa llamado Escritorio con el conductor Adonis Díaz. Hasta el próximo lunes, que Dios le bendiga. Dios le bendiga.